Gloria al Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 12. Dios les bendiga a todos. Me alegra verles aquí, los que podemos venir, los que nos están viendo en sus casas. Me alegra que usted me vea. Gloria al Señor, no le veo ahorita, pero después le veré. Si estuvo conectado ahí, para mí es una alegría que usted esté conectado en obediencia a la palabra de Dios. Recuerde lo que Dios nos ponía en el corazón el día de anoche. Amén. Entender que desde el momento en que empieza el servicio en la iglesia, si usted es parte de esta iglesia, desde ese momento su casa se convierte en un lugar santísimo. Amén. Desde el momento en que la iglesia abre el servicio aquí en el lugar de su gloria, en su casa se convierte en un lugar santísimo para que usted adore al Señor, para que usted glorifique al Señor. Anoche veía a el hermano Chen, la hermana Carly, sus hijos, ellos mandaron una foto, amén, cómo ellos organizan su casa para convertirlo en un altar de adoración. Y eso es lo que toda la iglesia que no puede venir en presencia, en físico, debe de hacer. Tal vez usted está interno en su casa, en un trabajo, tal vez usted no puede hacer mucha bulla, tal vez usted no puede gritar, tal vez usted no puede aplaudir, pero usted puede colocarse un audífono, más que sea uno solo, porque de pronto por el otro tiene que escuchar si la persona que usted cuida le pide algo, si necesita algo, pero usted se pone un audífono y usted ahí está escuchando la palabra, usted ahí en su mente está diciendo gloria a Dios. Yo les he testificado cuando la obra empezó en Novara, en Italia, amén, gloria al Señor, una tía mía, Dios la usó para empezar la obra en ese lugar, amén, gloria al Señor Jesucristo. Y ellos empezaron en una casa y ellos no podían aplaudir, ellos no podían gritar, ellos no podían danzar, ellos no podían hacer nada de bulla, porque si hacían bulla los metían presos, los sacaban de la casa. Era una casa alquilada. Y dice mi tía, ella testifica que ella un día orando al Señor le llamó a mi padre en Venezuela, que era pastor, y le dijo: ¿qué hago, Telo? ¿Qué hacemos? Queremos aplaudir, queremos cantar, pero no podemos. Y mi papá le dijo: bueno, hija, más que sea, hagan la mímica, que Dios va a ver esa necesidad. Y ustedes canten, hagan que cantan duro, pero no canten duro, hagan que aplauden, pero no aplauden, que Dios está viendo eso. Hermano, y ellas se empezaron, dice mi tía, que ellos empezaban ahí y hacían lo que estaban aplaudiendo, pero no aplaudían. Y aún así, hermano, el Espíritu Santo se empezó a descender y ellos empezaron a ser llenos, amén, a hablar en otras lenguas. Personas que venían de otras iglesias, de otras denominaciones, empezaron a ser llenas del Espíritu Santo. Hoy en día la iglesia de Novara es una iglesia poderosa, una iglesia firme, que tiene local, que alaba y glorifica a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un esfuerzo, Dios se manifiesta y Dios muestra su gloria. Aleluya. Es lo que queremos. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver la gloria de Dios. Gloria al Señor. Dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 12 versículo 14. En el nombre de Jesús leo su palabra. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Diga conmigo: no es un solo miembro, sino muchos. ¿Cuántos? Muchos. Sino muchos. Amén. Amén. Si dijere el pie: ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pregunta. Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros. Oiga bien, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como usted quiso. Como Él quiso. Discúlpeme, es que esta versión a veces se me... Como Él quiso. Amén. Amén. Como Él quiso. Así que si usted es ojo espiritualmente, dele gracias a Dios por eso. Gracias. Si usted es oreja espiritualmente, dele gracias a Dios por eso. Si Dios lo colocó como un pie en la iglesia, dele gracias a Dios por eso. Si eres la uña chiquitica del pie, chiquitico del dedo de tu pie, dale gracias a Dios por eso. Eres parte del cuerpo de Cristo. A Él sea la gloria. Aleluya. Aplaudan con libertad, Señor.
Versículo 19 dice: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros. Diga conmigo: pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito. Oiga, es que yo creo que yo solamente me podría leer esto y ya predicamos, ¿no? Porque ahí está la predicación completita. Amén. Aleluya. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, oiga esto, me encanta. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, oiga, todos se preocupen por usted mismo. Disculpe, hermano, es que ese se me... Los unos por los otros, aleluya. Amén. Los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cierro aquí, versículo 27. Vosotros, oiga, está hablando a nosotros. Vosotros, pues, sois el cuerpo ¿de quién? Dígalo con autoridad bien fuerte, creyendo. Cristo. ¿De quién? De Cristo. Y miembros, cada uno en particular. Y a unos puso Dios, ¿en dónde? Aleluya. Es que yo estoy en la iglesia porque yo soy el mejor, porque yo creo que puedo, porque yo quise ser parte de esta iglesia. Yo soy de esta iglesia porque yo un día dije: voy a ser evangélico. No, hermano, yo soy de esta iglesia porque Dios lo quiso. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él quiso que usted fuera de esta iglesia. Él quiso que usted reconociera su nombre. Él le abrió el entendimiento. Él le abrió la mente. Él le dio la revelación de su palabra. Hermano, cuánta gente lee la Biblia día y noche y no la entiende. Cuánta gente habla y estudian teología, estudian filosofía, estudian arqueología, estudian de todo y no entienden la palabra. Nosotros tal vez éramos neófitos, nosotros tal vez no sabíamos ni la O por lo redondo, pero al Señor le plació darnos a conocer su nombre. Oh, aleluya. Yo soy parte del nombre de Jesús. Y a unos puso Dios en las iglesias, en la iglesia, perdón. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vamos a dejarlo hasta ahí para poder predicar un poquito. Puede sentarse, gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Andrés, Dios bendiga a nuestro hermano Luis, Dios bendiga a nuestra hermana Julia. Un aplauso para ellos, gloria al Señor. Que el Señor les guíe de una manera especial, gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Quiero predicar en esta mañana. El tiempo vuela, pero tenemos algo de tiempo para hablar un poco. Quiero predicar bajo el tema: yo te necesito. Diga conmigo: yo te necesito. Yo te necesito. Pero no vamos a hablar yo te necesito al Señor, porque todos sabemos que necesitamos al Señor. Yo quiero que usted vuelva a decir: yo te necesito, y mire un hermano. Dígale: hermano, yo te necesito. Hermano Herbert, yo te necesito. Hermana Luisa, yo te necesito. Hermanos, yo te necesito. Ese es el tema de hoy. Yo te necesito.
pastor, oiga cómo voy a empezar esta enseñanza. Un pastor llegó a un pueblo a pastorear. Y este pastor venía de una iglesia que trabajaba con su padre. Él era pastor asistente. Este hijo de pastor que salió al ministerio, su papá era el que ponía el pecho a la brisa, como decimos en Venezuela. Era el que enfrentaba los problemas. El hijo era el que disfrutaba las bendiciones. ¿Sí me entiende? Este hijo de pastor no sabía la realidad de muchas cosas que su padre pasaba. Pero un día él salió al ministerio y él pensó que todo iba a seguir siendo como lo veía con su padre. Pero al lugar donde llegó era un pueblo duro de servicio. La iglesia, el poquito grupo de hermanos que había, eran hermanos que no tenían mucho conocimiento. Eran personas de campo con un carácter diferente porque él venía de la ciudad. Pero lo que más impactó la vida de este joven pastor fue que dentro de la iglesia que él ministraba se levantó otro joven a hacerle la guerra. Y este joven atormentaba la vida del pobre pastor joven. Este joven hacía que su pastor le doliera la cabeza. Este joven hacía que el pastor pasara momentos difíciles porque él era uno de los únicos, entre comillas, líderes que la iglesia tenía cuando él había llegado. Este joven tomaba decisiones pasando por encima de su pastor. Pero aquel joven pastor aprendió a depender de Dios. Aquel joven pastor aprendió a orar en silencio y a llorar en privado. Pasó el tiempo y aquel joven un día decide irse de la iglesia. El pastor, que ya tenía unos 3 años de ministerio con una iglesia más grande, ya habían grupos de líderes, ya habían predicadores, ya habían ayudadores, ya habían otros siervos con él. Ya el pastor estaba en una posición más saludable, en una posición mejor económica, espiritual. Aquel joven no quiso cambiar nunca, pero nunca aquel pastor va a olvidar las palabras cuando este joven se fue a ir de la iglesia, que tuvo que reconocer y pedirle perdón a su pastor. Él se acercó y le dijo: pastor, antes de irme, yo quiero pedirle perdón porque yo fui la piedra de tropiezo en su zapato. Pastor, yo quiero pedirle perdón porque yo hablaba a sus espaldas. Pastor, yo quiero pedirle perdón porque usted, aleluya, no sabe cuánto daño yo le hice. Pastor, yo quiero pedirle perdón porque yo criticaba todo lo que usted hacía aunque estuviera bien. Y aquel joven se quedó esperando una palabra del pastor. Tal vez yo digo que aquel joven esperaba que se le dijera: sí, hermano, usted me hizo daño. Sí, hermano, usted me dañó. Sí, hermano, usted me estancó. Pero recuerdo que aquel joven le dije: hijo, quiero decirte una cosa. Cada día que tú te levantabas contra mi ministerio, cada día que tú te levantabas contra lo que yo hacía, tú eras un estandarte que me movía a sumergirme en la presencia del Señor. Cada día que tú me criticabas, me enseñabas a orar más. Cada día que tú hablabas mal de mí, me hacías ayunar más. Yo no quiero pedirte o ofrecerte una disculpa o decirte que te voy a perdonar. No, le dije: hermano, te doy gracias por todo lo que hiciste, porque gracias a lo que hiciste, hoy soy lo que soy. Hoy soy un mejor hombre de Dios. Hoy soy un mejor pastor. Hoy soy un mejor líder. Aleluya. Todos son necesarios. Ahora, lo que no podemos querer es ser ese tipo de cristiano. Que sea otro. Yo no quiero ser ese tipo de cristiano. Pero todas las personas llegan a la iglesia con un propósito. Dios llama a todos. Pablo está hablando de algo que en ese momento al pueblo romano, al pueblo israelí, al pueblo judío golpea. Cuando Pablo está hablando de uno, que todos somos uno, Pablo está rompiendo un estandarte que había en ese momento en la sociedad. Porque en ese momento se hablaba de que los romanos eran mayores que los judíos. En ese tiempo se hablaba de que los judíos eran mayores según el apellido o según la descendencia.
Si era un fariseo, estaba por encima de otra élite. Si era un saduceo, estaba por encima de otras personas. Si era un rabino, estaba por encima de los fariseos y los saduceos. Si era un gobernante, un cobrador de impuestos, estaba por encima de los fariseos, de los saduceos y aún, amén, de los grandes eruditos de la Biblia. Pero lo que el Señor está usando a Pablo en esta palabra es rompiendo ese estandarte de jerarquía y está diciendo: todos somos de un solo cuerpo, todos pertenecemos a un mismo Dios, todos fuimos lavados por una misma sangre, todos tenemos un mismo espíritu. Así que la iglesia tiene que entender que todos somos necesarios. Yo te necesito, hermano. Para tomar Lanzarote necesitamos de tu ayuda, para ganar las almas necesitamos de tu apoyo. Alguien dijo una vez, le dijo a un hermano, estábamos hablando, eso fue aquí en Lanzarote, creo que estaba yo recién llegado, y recuerdo que esta persona le dijo, porque el joven había hablado de que se iba de la isla, se iba a trabajar en otro lugar, y eran amigos. La persona que le dijo era amiga de este chico, y ella en broma le dice: bueno, el que se va no hace falta y el que se va no hace falta y el que llega no estorba. Y yo la miré y le dije: hermana, ese es un dicho tan del mundo. Ese no es un dicho de nosotros. Porque toda persona que se va de la iglesia hace falta. Toda persona que se va del cuerpo de Cristo. Imagínese usted sin un dedo. Imagínese usted sin una oreja. Imagínese usted sin un pie. ¿No le va a hacer falta? Le va a hacer falta. Usted ve, hay gente que dice: sí, pero está la superación. Vemos esos deportistas que tuvieron un accidente, perdieron una pierna y se superaron y ahora siguen corriendo, pero no corren con los que tienen dos piernas. Les toca correr con otros que tienen también una sola pierna y la otra de metal, la otra, ¿cómo se dice? La otra postiza, la otra es una adaptación. Ellos no pueden volver a correr con los que corrían antes y a la velocidad. Aleluya. Ellos necesitan ahora estar en un grupo con personas iguales a ellos, con miembros apuntados. Hermanos, déjame decir una cosa: la iglesia no puede tener falta de miembros. La iglesia, si llama a alguien y si el Señor trae a alguien, es porque el Señor le está llamando. Usted tiene que entender que aunque usted sea pequeño o aunque usted sea muy grande, usted es parte del cuerpo de Cristo y el Señor le necesita para su obra. Si el Señor no hubiese tenido este pensamiento o este espíritu que tenía Pablo, cuando el Señor muere y resucita, dice la Biblia que Él, aunque como Dios sabía todas las cosas, pero después de la resurrección, Él quiso ir a presentarse a sus discípulos. Él quiso ir a presentarse a su cuerpo. ¿Y qué pasó? ¿Dónde los encontró? Estaban orando, estaban ayunando, estaban ahí todos danzando en el espíritu, cantando. Ahí estaba Pedro con el piano tocando, y Mateo con la batería, y María y Marta cantando. Aleluya, el Señor murió, no importa, aquí estamos. No, todos estaban apartados, todos estaban en un rincón llorando, el otro por allá, la otra por allá, las mujeres: vamos a llevarle un poquito de flores al Señor, vamos a llevarle ya aceite a la tumba a nuestro maestro. Todos estaban perdidos en su pensamiento porque se sentían derrotados, se sentían abrumados. Pero el Señor quería no una iglesia dividida, el Señor quería no uno por aquí y el otro por allá, no. Él quería una iglesia unida, y por eso fue y los buscó y los restauró y le dijo: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa que voy a enviar sobre ustedes, porque ustedes serán testigos en todo el mundo de mi palabra. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. En este tiempo estamos viviendo tiempos donde la gente ha creado murallas, donde hemos creado barreras. Es que este es blanco, es que este no me pertenece, es que yo no soy igual a aquel, es que no, él es diferente a mí. Mire, cuando el Señor venga por la iglesia, Sí, Señor. hermano, usted se va a presentar y el Señor dice que viene a buscar las iglesias.
Él no viene a buscar las iglesias. Dígalo. Él no viene a buscar que si usted es blanco, es negro, es amarillo, es azul. No, Él viene a buscar gente que ha vivido en santidad, gente que ha reconocido la doctrina genuina, gente que se ha guardado para el Señor. No importa, hermano, lo que otros hagan, lo que otros digan, no importa lo que otros prediquen, no importa cómo el otro camina. Usted tiene que entender que usted es parte de una sola iglesia. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. No digo las iglesias, Él dijo: edificaré mi iglesia, porque hay una sola iglesia. No estoy hablando de un aviso, estoy hablando de un cuerpo espiritual, gente santa, lavada por la sangre de Jesucristo, que predican el nombre de Jesús a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Si entendiéramos, hermano, lo que Dios desde el principio ha querido hacer con la iglesia. Y le voy a decir algo aquí, adelantarme al final de la predicación. ¿Sabe quién lo entendió? El diablo. Porque el diablo está imitando desde el principio en todo a Jesús. Por eso el diablo se va a manifestar en carne. Sí, Señor. Amén. Como el anticristo. Pero el diablo, como entendió lo que el Señor quiere hacer, por eso el diablo dijo: si yo quiero manifestarme, estoy vociferando, pero yo me imagino, él dijo: si yo quiero manifestarme en carne, como hizo Jesús, y quiero tener triunfo, no quiero morir, no quiero que me crucifiquen, yo necesito que la gente crea en mí, y yo necesito un solo pensamiento. Sí, Señor. Porque es lo que Jesús le dice a su iglesia. Aleluya. Es lo que Jesús le ha enseñado durante décadas. Lo que pasa es que los evangélicos no quieren oír, no quieren entender. Y predomina el ego, predomina: yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy chino, yo soy venezolano, yo soy colombiano, yo soy ecuatoriano, yo soy gringo, predomina. Pero yo voy a ser inteligente, dijo el diablo, y yo voy a crear una sola religión. ¿Y sabe qué está haciendo la gente? Le están creyendo. Y ya los árabes se están uniendo con los católicos. Amén. Se está creando una sola religión, hermano. Porque cuando yo lo hablaba hace 15 días, creo, cuando esa sola religión se forme, se funde, va a tener poder para que cuando el anticristo se manifieste, esta sola religión que va a gobernar todo el mundo terrenal, le va a decir a sus fieles, a sus peregrinos, a los que lo siguen a ojos cerrados, le va a decir: ese es el que hay que adorar, adórenlo. Y toda la religión va a adorar a ese anticristo. Pero gracias al Señor, aleluya, que el Señor nos ha dado un espíritu de poder. No somos griegos, no somos hebreos, no somos romanos, no somos colombianos, no somos ecuatorianos, no somos de Estados Unidos, no somos mexicanos, no somos chinos. Ahora somos de la patria celestial. Nuestro apellido es la sangre de Cristo. Nuestro nombre es el nombre de Jesucristo. Ahora somos parte de un solo cuerpo. La iglesia debe de entender que todos los miembros son necesarios. Son tan necesarios que usted debe de cuidar aún los miembros más vergonzosos, dice el Señor. Amén. Imagínese usted. Cuidamos los miembros vergonzosos de nosotros. Y espiritualmente, aunque alguien se levanta contra la obra de Cristo, aunque alguien es usado por el enemigo, nuestro clamor y nuestra súplica siempre será que el Señor reprenda ese espíritu que está perturbando a esa persona, pero que esa persona sea libre de todo lo que el diablo quiere hacer con él. Pero ojalá que sea libre para que vuelva con nosotros. Amén. No podemos alegrarnos. No podemos alegrarnos de lo que
alguien hace en contra de la obra. No podemos alegrarnos si alguien se va de la iglesia. No podemos pensar y decir como alguien dijo, es que yo sabía que se me iba a servir. Usted no es Dios. Usted no conoce el mañana. Todos podemos servir. Un pensador dijo, los grandes filósofos, los mejores doctores, los mejores abogados, los mejores políticos no están en los palacios, no están en los hospitales, no están en las clínicas, no están en las universidades. Los mejores, la mejor excelencia yace en los sepulcros. Hombres y mujeres que les truncaron sus sueños, hombres y mujeres que no entendieron el propósito por el cual vinieron a este mundo. Óigame, usted debe de entender el propósito por el cual usted vino a esta iglesia. Usted debe de entender el propósito por el cual el Señor le llamó. Usted debe de entender el propósito por el cual el Señor te trajo, te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Tú debes entender el propósito por el cual el Señor hoy te tiene con vida y te está diciendo, hijo, yo te necesito. Aplauda el nombre. Vamos a leer la palabra de Dios. Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. ¿Cuánto lo tienen? Dice en el nombre de Jesús, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Oiga, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Diga conmigo, debe dolerme. Lo que le pasa a mi hermano. Jesús no conocía en físico, puede sentarse los que están de pie. Jesús no conocía en físico a la viuda de Naín. Naín era una ciudad pagana. Naín no pertenecía al pueblo de Dios. Naín era un lugar donde Jesús no había ido todavía. Pero en el espíritu ya Jesús conocía a esta mujer. En el espíritu el Señor sabía la necesidad que había en ella, que era una mujer con un solo hijo, viuda, y que ahora el único que le podía ayudar a salir de su situación, el único que podía trabajar para proveerle a ella un plato de comida, el único que podía darle una mano, había muerto. Y por eso Jesús, dice la Biblia, le dijo, no llores. La consoló. No le dijo, deje llorar, porque no es ese tipo. Porque hay gente que es así. Si llora, no. Le dijo, no llores. Imagino que le puso la mano en el hombro. El Señor era muy cariñoso. ¿Sabía usted que el Señor era muy cariñoso? El Señor era una persona que abría su corazón para que lo abrazara, sí, señor, para que el niño lo tocara. Sí, señor. Era tan cariñoso que Juan se le recostaba en su pecho. Amén, hermano. El Señor, aleluya, tiene tanto amor por nosotros. El Señor quiere que usted sea una persona cariñosa. El Señor quiere que usted brinde amor. No brinde, hermano, otra cosa que no sea amor. Brinda amor. Amor. Amor, pastor, el que me están brindando odio, pastores que me están brindando críticas, pastores que me están brindando chismes, no importa, brinda amor, da amor y más amor. Porque es usted el que tiene un compromiso con Dios. Pero yo tengo un compromiso
compromiso con Dios. Y si alguien me da odio, yo le voy a pagar con amor. Si alguien me da rechazo, yo le voy a extender mis manos. Porque ¿quién soy yo para decirle algo a esa persona? El Señor es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Amén. Y por eso Jesús, me imagino, vio a esta mujer y dijo: tranquila, no llores. No llores. Amén. Y enseguida se acercó, tocó el féretro. ¿Sabe? Tocar un féretro para un judío eran semanas de contaminación. Eran semanas que tenía que pasar un proceso de purificación. Tenía que encerrarse, tenía que bañarse no sé cuántas veces, tenía que ponerse vestido de vergüenza, tenía que apartarse de su familia, tenía que apartarse de la sociedad, porque se había contaminado tocando un féretro muerto. Pero como el Señor conoce el futuro, el Señor sabía que ese muerto se iba a levantar. Por eso no tuvo miedo y lo tocó. Y le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Cuando usted siente la necesidad de su hermano, cuando usted llora con los que lloran y sufren con los que sufren, escúcheme lo que le voy a decir en el nombre de Jesucristo. Cuando usted siente el dolor ajeno, hermano, en usted se despierta un espíritu sobrenatural que le va a usar para permitir que la gloria de Dios se manifieste y que los que están llorando rían y que los enfermos sean sanados y que aún los muertos resuciten. Cuando a usted le duele lo que el otro siente, entonces Dios te usa para gloria de su nombre. Aleluya. Todos nosotros, dijo Pablo, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Amén. Para formar un solo cuerpo. Amén. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Y Pablo nos propone y nos pone el ejemplo de la imagen del cuerpo humano, donde nos está hablando, son muchos los miembros que lo forman, pero es un solo cuerpo. En su comparación nos dice que así es Cristo, porque nosotros somos sus miembros y en Cristo todos somos uno. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Óigame, se fundamenta así lo que llamamos la doctrina del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso no hablará, amén, a continuación, aleluya, de muchas iglesias. Por eso Pablo después no empezó a hablar, bueno, ahora hay muchas iglesias y van a haber muchas doctrinas y van a haber muchos religiosos. No, él sigue hablando de una sola iglesia con diferentes funciones, con apóstoles, con profetas, con maestros, con los que pueden hacer milagros, con los que pueden curar, con los que tienen beneficencia, con todo esto, pero todos son parte de un solo cuerpo. Y usted tiene que aprender que si su hermano predica la verdad de Jesús, que si su hermano tiene la revelación del nombre, que si su hermano está edificado sobre la roca, usted debe de entender que somos parte de un solo cuerpo. Necesitamos romper paradigmas. Mi padre es pastor en Colombia, donde la iglesia fue dividida hace más de 60 años, hermano. Y mi papá me dice: hijo, todavía uno ve en la calle cristianos que se hacen llamar cristianos, evangélicos del nombre de Jesús, que van a una iglesia y que adoran supuestamente al único y verdadero Dios, que se bautizan como nosotros, que hablan como nosotros, que visten como nosotros, pero nos odian y no nos saludan. Ay, 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 sí, Señor. Y nos miran de reojo. Mi madre fue, hermano, a su pueblo natal en Rivera, Colombia.
Y fue y presentó al pastor de esta iglesia, le presentó su credencial como esposa del pastor. Le dijo: hermano, mi madre vive aquí, mis primos viven aquí. Y esto no lo digo, hermano, para pelea o para pleito, lo digo para que despertemos, porque las almas no son mías, las almas no son suyas. La iglesia no es mía, la iglesia es de Jesucristo, y a Él tenemos que predicar. Mi mamá le dijo a este pastor, le dijo: hermano, ahí está mi mamá, no es cristiana, mis hermanos no son cristianos, mi familia no es cristiana, pero ellos, si usted por favor va y los visita, ellos lo van a recibir. Y el pastor, cuando vio la credencial, cuando vio que mi madre era esposa de un pastor, digámoslo así, de la iglesia rival, que ellos dicen que son rivales, cuando somos un solo cuerpo en Cristo, hermano, somos uno solo en Cristo, somos lavados por la misma sangre. Y dice la palabra, mi madre me cuenta llorando y me dijo: hijo, ¿cómo le parece que una iglesia como de 200 personas, y yo me senté y me sentí una cucaracha aplastada, porque el pastor ni siquiera me miró en todo el culto, ni siquiera me dieron la bienvenida, ni siquiera me saludaron? Hermano, hoy mi mamá fue 4 años después a Rivera y nunca han ido a visitar a mi familia. El día que el Señor venga, le tomará en cuenta a estos hombres por estar con ese espíritu de división. Somos uno solo en Cristo Jesús. No hay griego, no hay romano, no hay colombiano, no hay venezolano. A mí llámeme que soy de Cristo. Mi ciudadanía es celestial, mi ciudadanía es de los cielos. Llámeme evangélico feliz. No tengo otra ciudadanía, no tengo otro conocimiento. Yo conozco que soy parte del cuerpo de Cristo. Hay que dejar el miedo, hay que dejar el temor. Oh, hermano, Lanzarote necesita que la gente conozca la iglesia verdadera. Lanzarote necesita que realmente se levanten apóstoles. Alguien dice amén. Que se levanten profetas, que se levanten maestros. Lanzarote necesita hombres de fe. Lanzarote está pidiendo, Lanzarote está clamando por un auxilio, Lanzarote está pidiendo ayuda, y usted y yo somos embajadores del reino de Dios, con sabiduría, con ministerio, con poder de Dios. Así que tome autoridad en el nombre de Jesucristo y diga: yo soy parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo del Señor. Mire, yo me imagino, hermano, ya voy a terminar, yo me imagino cuando Pablo, el Señor, le puso estas palabras, porque hay una parte de la Biblia que Pablo dice: yo era fariseo de fariseos, y fariseos contra saduceos. El próximo domingo les voy a enseñar de esto. Fariseos contra saduceos se odiaban, tenían diferentes creencias. El uno creía en la resurrección, el otro no creía en la resurrección. El uno creía que Dios iba a venir, el otro no creía, y así vivían peleándose. Y eran judíos, iban a la misma iglesia, iban a la misma sinagoga, pero eran diferentes religiones. Y qué triste que hay gente que cree que cuando lleguemos al cielo vamos a llegar diferentes religiones y diferentes pensamientos. Y allá va a estar el grupito de Cheli, aquí va a estar el grupito de Diego, y allá va a estar el grupito de fulano, y allá va. No, hermano, somos un solo cuerpo, y si somos un solo cuerpo, tenemos que tener un mismo espíritu. ¿Cuántas mentes tiene usted, hermano? ¿Cuántas mentes? Una. Y por aquí, ¿cuántas mentes tiene usted? ¿Cuántas? Duro, porque lo escucho. ¿Cuántas? Una. Cuando llegue al cielo, el cuerpo de Cristo necesita una sola mente. Amén. ¿Cuántos corazones tiene usted? Uno. ¿Cuántos? Uno. Y cuando lleguemos al cuerpo de Cristo, ¿cuántos corazones van a haber? Uno. Uno solo. Hermano, no, es que yo soy de aquí, déjeme aquí, yo creo aquí, yo vivo aquí, yo estoy aquí. A usted elegido, hay poder en el nombre de Jesucristo. Somos una sola iglesia. Si usted predica en nombre de Jesús, vamos a unirnos, vamos a trabajar.
imagino la confrontación espiritual que tuvo Pablo cuando empezó a sentir en su espíritu que el Señor le decía: escribe esta palabra. Ya no hay judío. Ay, ay, ay. ¿Sabe qué es ese golpe para un judío, hermano? Como él dijo, circuncidado. Imagínese el orgullo. Es que usted lee estas frases y él lo dice con ese orgullo de circuncidado al 8º día. Fariseo de fariseo. Criado a los pies de Gamaliel. Y empezó en los romanos esto, en los judíos. Todo eso. Pero después dijo: pero ahora todo esto lo tengo por basura. Porque ahora en Cristo no hay judío. En Cristo no hay griego, en Cristo no hay romano, en Cristo no hay, aleluya, que yo vengo de aquí, yo vengo de allá. No, 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 en Cristo somos un solo cuerpo. Hermano mío, si a usted le duele una uña, a mí me tiene que doler. Si a usted le duele un dedo, a mí me tiene que doler. Si a mi hermano le duele una oreja, a mí me tiene que doler. Si mi hermano está pasando tribulación, a mí me tiene que doler, porque yo soy parte tuya. El cuerpo humano es tan tremendo, tan perfecto, que aparentemente somos diferentes los órganos. Porque los dedos de sus pies, usted los mira ahí torcidos, algunos tienen los dedos torcidos, el otro este dedo gordote y el otro chiquitico, pero son partes de un mismo cuerpo. Amén. El que tiene el dedo gordo, diga amén. Amén. Somos parte de un solo cuerpo. Pero el dedo de aquí, aunque lo pinta la mujer y lo pone bonito, pero cuando el dedo de aquí chiquitico, ese dedo feo que nadie quiere, ese chiquitico, que yo lo vi chiquitico, ¿sí lo ha visto? Sí, señor. Pero que tiene un chiquitico ahí y usted le mira la uña, parece un grano de arroz. Más feo que un dolor de estómago a medianoche. Pero cuando ese dedo chiquitico, hermanito, ¿cómo es su nombre? Hermano Andrés, cuando ese dedo chiquitico usted se lo golpea con la punta de la cama, ahí se acuerda que es evangélico primero. Pero cuando se golpea, aún el dedo bonito, el dedo que está hermoso, siente el correntazo y le duele. Su cabello siente, sus nervios siente, sus hormonas siente, su sangre siente, todo su cuerpo siente lo que al dedo pequeñito le ha pasado. Aleluya. Hermano, si usted ve que a alguien de la iglesia le pasa algo, si usted ve que a algún hermano le pasa algo, si usted ve que a su pastor le pasa algo, si usted ve que a los de su iglesia le pasa algo, y usted no siente nada, asústese, asústese. Porque hermano, puede que usted se esté desprendiendo del único cuerpo verdadero. Asústese, porque no hay otro cuerpo, es uno solo. Y si a alguien de la iglesia le pasa algo y usted no siente nada, usted se siente relax. Mire hermano, cuando algo pasa en la iglesia, a mí se me va el sueño. No puedo dormir. Ayer cuando la primera noticia que recibí, Lanzarote sigue con aumentos. No haga cultos, hay que cerrar las iglesias. Yo estuve en una reunión 4 horas con los pastores y Dios sabe que me tocaba dar el último mensaje. Tuve que escribirle a mi superior: pastor, perdóneme, no quiero predicar, no me siento, porque había una agonía en mi corazón. Pero Dios sabe que no es porque me aplaudan, no, es porque yo anhelo verle a usted en la casa de Dios. Es porque yo sé el peligro que usted corre en su casa, hermana. Es porque yo sé el peligro que la iglesia corre cuando no venimos a la iglesia. Y por eso anoche el Señor nos tomó
y nos fortaleció y nos dio palabra profética y nos dio palabra espiritual y nos levantó la moral, y aquí estamos en victoria. Pero hermano, usted tiene que sentir lo que su hermano siente. Si su hermano está danzando, dance con él, pero si está llorando, llore con él, porque yo te necesito. Colóquese en pie. Traiga a su mente a algún hermano. Anoche hablábamos con la hermana Estefanía. Solo Dios sabe cuánto oramos por Yossi. Amén. Sí, Señor. Dios sabe que nos ha dolido este joven, que le amamos profundamente, que la iglesia siempre estará abierta para él. Solo basta un acto de reconciliación, dejar que el Señor moldee nuestro corazón, nuestro espíritu. Solo Dios sabe cuánto nos duele cuando alguien se va. Esta mañana veía que el hermano Jen Ebenó le dio me gusta a la foto de la página de la iglesia que publicamos, y eso me alegra. Yo digo, Señor, más que sea están viendo por internet, pero tráenos de vuelta a tu casa, Padre. Nunca nos puede alegrar cuando un hermano de la fe cae. Nunca, hermano, nos puede alegrar cuando ese estandarte que se ha levantado, que la iglesia de fulano es dividida, que la iglesia de sutano es dividida, cuando ellos de pronto pasan un problema, nunca nos vamos a alegrar de eso. Queremos ser uno solo en Cristo Jesús. Queremos trabajar en equipo. Queremos levantar un estandarte. Amén. Por esta ciudad, por esta ciudad. Levanta tu mano al cielo y clama por tu hermano.